Buenas tardes, profesor Giovanni. Mi nombre es Kimberly Díaz. Tengo el placer de compartir el capítulo 6, que sería la depreciación y los impuestos sobre las utilidades. 6.1 Introducción. La mayoría de las organizaciones tienen en cuenta el efecto de los impuestos sobre la renta en los resultados financieros de una propuesta de proyecto de ingeniería. Por lo general, dicho esto, los impuestos representan un flujo de salida de efectivo significativo que no puede ignorarse en la toma de decisiones. 6.2 Concepto y terminología de la depreciación. La depreciación es la disminución del valor de los activos físicos por efecto del paso del tiempo y del uso. Dicho esto de manera más específica, la depreciación es un concepto de contabilidad que establece una deducción anual en el ingreso antes de impuestos, de manera que el efecto del tiempo y el uso de un activo pueda reflejarse en los estados financieros de la compañía. Las deducciones por concepto de la depreciación anual tienen por objetivo ajustar la fracción anual del valor usando por un activo en producción del ingreso durante la vida económica del activo. 6.21 Los métodos de depreciación y los periodos relacionados. Los métodos de depreciación, estos permiten que el internal Renault Condeham cambien con el tiempo. También tienen los siguientes métodos primarios que se utilizan para poner los activos en servicio durante 3 épocas diferentes. Como el primer punto tenemos antes de 1981, que este podría elegirse en varios métodos para depreciar los activos puestos en servicio antes del 1981. Los métodos principales que emplean eran la línea recta, en su sigla LR, saldo depreciante, su sigla SD, y la suma de dígitos de los años, SDA. Después del 1980 y antes del 1987, por razones de impuestos sobre las utilidades, los activos tangibles puestos en servicio durante este periodo deben depreciarse con el uso sistema para la recuperación acelerada de costo. Después, en el 1986, el Acta de Reforma Fiscal, por su sigla TRA, fue una de las reformas fiscales sobre las utilidades más extensas de la historia de Estados Unidos. Esta modificando el CRA que había implantado bajo el uso del sistema de recuperación. 6.22 Definiciones adicionales. Como en este capítulo se utilizan términos que por lo general no incluyen en el vocabulario de la educación y la práctica de ingeniería. A continuación se presenta un conjunto de definiciones. El primer punto sería la base de costo ajustada. Esto quiere decir que es el original del activo ajustado por incrementos o disminuciones permitidas que se usan para calcular las deducciones por depreciación y agotamiento, base o costo base. Esto quiere decir que es un activo o precio de compra más que cualquier impuesto sobre las ventas. Incluye los gastos de transporte y otros costos normales de poner al activo en disposición para el uso permanente. Valor en libros, en sus siglas BL, es el beneficio de una capacidad depreciable tanto como en las compañías. 6.3 Los métodos clásicos entre paréntesis históricos de depreciación. En esta sección se describen los 3 métodos para hacer los cálculos de la depreciación. El primer método sería de la línea recta, que este es el más sencillo de la depreciación, ya que supone que cada año de vida útil depreciable del activo, se desprecia una cantidad constante. El 6.32 es el método del saldo decreciente, que es el método que a veces se le llama el método de porcentaje constanteo, que formula de Matheson.
Se supone que el costo anual de la depreciación es un porcentaje fijo al comienzo del año. El 6.3, que es el método de la suma de los dígitos de los años, este se puede calcular deducible por depreciación con el método CR. Primero, en el libre de vida útil e inverso los dígitos que corresponden al número de cada año persistible de vida depreciable. 6.4. El sistema modificado de recuperación acelerada de costo. Esto consiste en dos sistemas de cálculo de los deducibles por depreciación. El sistema principal se denomina Sistema General de Depreciación y el segundo recibe el nombre de Sistema Alternativo de Depreciación. El 6.41 es la clase de activo y periodo de recuperación, que esta es la propiedad tangible, se deprecia según y cómo se clasifica en la organización en clases de activos. El 6.42 es el método de depreciación, convención de tiempo y tasas de recuperación. Estos son los cálculos de la depreciación en el SMARC para propiedad personal tangible y se usa la convención de medio año. Esto significa que los activos que hayan entrado en servicios durante el año se tratan como si el uso hubiera comenzado a la mitad del año y se permite una depreciación de medio año. 6.5. Ejemplo comprensivo de depreciación. Ahora se va a considerar un activo para el que el de la depreciación se calcule por medio de los métodos históricos y el CMRAC que se estudiaron antes. Pongan cuidado en observar las diferencias en la mecánica de cada método, así como las diferencias en los montos de depreciación anuales en sí. También se van a comparar los valores presentes de los métodos de depreciación seleccionados. Como verán después en el capítulo, una compañía que quiere reducir el valor presente de los impuestos sobre las utilidades que pagan al gobierno prefiere los métodos de depreciación que ocasionan los valores presentes mayores de los montos de depreciación. 6.6. Agotamiento. Cuando en la generación de productos o servicios se consumen recursos naturales, se usa el término de agotamiento para indicar la disminución que ocurre en el valor de la base del recurso. Dicho término se usa por el común en relación con propiedades mineras, pozos de petróleo y gas, bosque, etc. Por ejemplo, en cualquier terreno propiedad mineral existe una cantidad definida disponible de mineral, petróleo o gas. 6.7. Introducción a los impuestos sobre la utilidad. Hasta este momento en el estudio de la ingeniería económica no se ha considerado los impuestos sobre las utilidades excepto por su influencia sobre la depreciación y otro tipo de deducciones. Como primer punto tenemos el 6.7.1, que es la diferencia entre los tipos de impuestos. El primero sería los impuestos sobre la utilidad, segundo los impuestos sobre la propiedad, tercero los impuestos sobre las ventas y cuarto y último los impuestos sobre los consumos. El 6.7.2 es la tasa de rendimiento mínima atractiva antes y después de impuestos. En los capítulos anteriores se ha tratado a los impuestos sobre la utilidad como si no fueran aplicables o bien se lo han tomado en cuenta en general como el uso del TREMA antes de impuestos, que es lo más grande que el TREMA después del impuesto. El 6.7.3, que es la utilidad grave de las corporaciones, esta es que se utiliza al final de cada año fiscal con una comparación que deben calcular sus utilidades netas, es decir, gravables o de impuestos. Este proceso comprende varias etapas que comienza con el cálculo de la utilidad bruta.
6.8. La tasa efectiva marginal de impuesto a las utilidades corporativas. La tasa marginal federal varía desde el 15% hasta un máximo del 39% en función del rango ingreso gravable que una empresa tenga en un año fiscal. 6.9. Utilidad entre paréntesis pérdida sobre la baja de un activo. Cuando se vende un activo depreciable entre paréntesis propiedad personal, tangible o inmueble, el valor de mercado rara a la vez es igual a su valor. Por lo general, la utilidad sobre la venta de propiedades sujetas a la depreciación es el valor justo en el mercado menos el valor en libros en ese momento. Cuando la venta genera una utilidad, se dice que hay una depreciación recuperada, pero cuando un activo de capital se vende o se intercambia, la utilidad es pérdida. Se conoce como utilidad perdida de capital. 6.10. Procedimiento general para realizar el análisis económico después de impuesto. Generalmente el análisis económico después de impuestos se utiliza la misma medición de rentabilidad que el que se hace antes de impuesto. La única diferencia es que se usan los flujos de efectivo después de impuesto, entre paréntesis FEDI, en lugar de los flujos de efectivos antes de impuesto, FEAI, con la conclusión de los gastos o ahorros por impuesto sobre la utilidad para luego hacer los cálculos de valor equivalente con el uso de una terma después de impuesto. 6.11. Ilustración del cálculo de los FEDIs. El cálculo de los FEDIs, así como muchas situaciones comunes que afectan los impuestos sobre la utilidad, todos los problemas incluyen el supuesto de que los gastos o ahorros por impuestos sobre las utilidades ocurren al mismo tiempo o año que el ingreso o gasto que los provocan. Para los fines de comparación de los efectos de las distintas situaciones, en cada ejemplo se calcula la TIR o el B, valor presente después de impuestos. 6.12. Valor económico agregado. Se estudia una medida económica para estimar el potencial de generación de riqueza de los inversionistas del capital, que está recibiendo cada vez más atención y uso. La medida, que se denomina el valor económico agregado, se calcula a partir de algunos de los datos disponibles en el análisis después de impuesto de flujo de efectivo que genera una inversión de capital. 6.13. Efectos después de impuesto de las deducciones en el agotamiento. En ciertos recursos naturales, el ingreso que proviene de una inversión está sujeto a las deducciones por el agotamiento antes de calcular el impuesto sobre la utilidad. Es notable que en ciertas condiciones, sobre todo en las que el contribuye del impuesto se encuentra en un rango relativamente alto de impuestos sobre la utilidad, las prevenciones en la ley impositiva pueden brindar ventajas económicas considerables. Para culminar en este capítulo, tenemos como conclusión que se presentaron aspectos importantes de la legislación federal relacionada con la depreciación, agotamiento, el impuesto sobre el ingreso. Es esencial comprender dichos temas para realizar evaluaciones concretas de ingeniería económica después de impuesto de propuestas de proyectos. La depreciación y los impuestos sobre las utilidades también son parte integral de este capítulo de los siguientes libros. En este capítulo se describieron muchos conceptos relacionados con la ley federal y las utilidades retenidas. Muchas gracias por su atención.